Dale. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Carpe Diem Podcast. Hola, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que no hemos hablado tanto de educación, pero vamos a empezar a hablar más de educación. Y creo que es un tema muy padre, bueno, creo que a mí me gusta mucho, pero el día de hoy justamente vamos a hablar de los estilos de crianza. Y cuando hablamos, pues sí, estamos hablando de padres e hijos. Entonces creo que es algo muy importante porque muchas veces como papás, no somos mamás, que quede claro, pero muchas veces los padres tienden a tener un estilo y no lo saben, ¿no? Y muchas veces el estilo que ellos tienen no es el adecuado o no es el correcto para los niños, porque pues como sabemos los padres son como la primera línea a toda costa de los niños. Y si esa primera línea no está bien contenida y no tiene las herramientas necesarias, obviamente no hay una escuela para ser papás y nadie nos va a decir, pero pues qué mejor que estar informados y saber cómo podemos, si no ayudar, pues no regarla tanto en el camino, ¿no? Sí, a veces solemos repetir muchos patrones, o sea, a lo mejor criamos a nuestros hijos como nuestros padres nos criaron, pero a veces no es la forma más correcta o la más adecuada para poder educar a un niño o poder llevarlo como por el camino del bien, sí, es que podemos llamarlo así, ¿no? Entonces sí, existen muchos estilos de crianza, cada padre a lo mejor se va a sentir un poco identificado con lo que vamos a hablar y si aún no eres padre, también es importante como escucharlo y ponernos a reflexionar acerca de cómo es que queremos criar y educar a nuestros hijos para ser ciudadanos de este mundo que ahora nos ha tocado. Sí, creo que es un punto importante y que también hay que saber que justamente estos estilos de crianza de los que les vamos a hablar, pues van a tener un efecto en los niños, ya sea positivo o negativo, ¿no? O sea, siempre va a pasar algo, ¿no? No podemos esperar a que no pase nada con ellos, dependiendo pues la forma de crianza que tomemos para criarlos, ¿no? Entonces, estos estilos pueden ejercer mucha influencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues son por los padres, ¿no? En el estado de ánimo, en el comportamiento y en el bienestar completamente del niño, ¿no? Que más adelante puede traer problemas o no puede traer problemas, sino al contrario. Entonces, son 4 estilos de crianza y son el autoritario, el permisivo, el democrático y el negligente. Entonces, pues ahora sí, creo que vamos a comenzar. Así es, entonces vamos a empezar con el primero y creo que es uno de los más marcados, que es el estilo de crianza autoritario, ¿no? Por lo regular, estos padres poseen un control fuerte en cuanto a la exigencia que se les maneja a los niños. O sea, son padres que todo el tiempo están sobre los niños de ya hiciste la tarea, esto, el otro. Pueden ser niños a lo mejor sumamente cumplidos en las tareas, a lo mejor escolares o en casa, pero también hay como graves consecuencias tanto psicológicas como emocionales en los niños que lo hablaremos un poquito más adelante. Pero también son de esos adultos que mandan a los niños y los niños obedientemente tienen que realizar lo que se les pidan. O sea, es como de, hoy te toca, no sé, barrer y vas a barrer. No, y creo que se queda como muy corto porque realmente son padres que son súper disciplinados, que son de que hay una regla y esta regla se sigue sí o sí, o sea, no hay de otra, no son flexibles, no son de que, ok, esta vez podemos tratar de ver si se puede hacer de otra manera, no, el color es negro y me vale madre, es negro y no se puede de otro color, entonces justamente esta como falta de ceder hacia el niño es lo que caracteriza a los padres que tienen este tipo de crianza. Claro, y que es sumamente importante aclarar que estos niños también son castigados, o sea, si no haces tal acción o tal cosa que te mandaron a hacer, si no lo haces, obviamente eso va a tener como consecuencia un castigo, ¿no? Y a lo mejor son castigos sumamente severos o fuertes que marcan tanto la infancia de un niño como el ambiente a lo mejor en el que se pueda desarrollar con los otros. Ahora, esto puede hacer también justamente que sean, pues, son padres súper controladores, o sea... Están viendo cuándo respiras, cuándo no. Y puede ser de que al principio, cuando son niños, no puedes hacer esto, no puedes... No, y para todo es no.
Ajá, de mamá, quiero ir a jugar sí, y justo, y cuando son más grandes, a lo mejor ya en la pubertad, exacto. es de que, ay, quiero ir al cine con mis amigos. No, no puedes, ¿cómo crees? O sea, todo se les hace excesivamente, o sea, como que lo suben a otro nivel muy excesivo, donde todo el tiempo tienen que estar controlándolos, tienen que estar a un lado, a un lado, a un lado, y no se les pueden despegar a los niños, Siento ¿no? que también son esos padres que se la viven en la escuela haciendo una y mil actividades para que puedan tener sumamente controlados a sus hijos como de, y no vas a tener novio. Creo que también son niños que a lo mejor ya hablando un poco más de las consecuencias de estos padres hacia los infantes, es que a lo mejor estos niños no pueden seguir las reglas perfectamente, pero a lo mejor el más allá de colocar bien en una balanza y mediar, a veces eso también te hace tomar decisiones apresuradas o te hace tener o querer experimentar mucho más cosas, ¿no? Porque como tus padres te tienen en una burbujita o en una capsulita, obviamente tú quieres como salir al mundo y correr, ¿no? Creo que un ejemplo perfecto de estos padres como autoritarios sería Rapunzel y la madrastra, en el sentido en el que obviamente sí. Y por ejemplo, justo qué buen ejemplo, porque una de las características también de los padres autoritarios es que suelen no prestarles atención o apoyo a los hijos. Ojo, no porque sean autoritarios y estén encima de ellos chingando todo el tiempo, Exacto. quiere decir que les están prestando atención, porque o muchas son veces afectuosos. no es así, exactamente. O sea, nada más es como te regaño a cada rato, te grito a cada rato y estoy sobre ti 24/7, pero no estoy prestándote atención o no estoy prestando la atención a tus problemas, a tus emociones o a lo que estás sintiendo. Y que son padres que esperan también mucho de sus hijos, o sea, todo el tiempo esperan que sean los mejores en absolutamente todo, o sea, que si vas a jugar fútbol, seas el mejor jugando fútbol. Y justamente por eso, estadísticamente los niños con padres con esta crianza tienen mayor rendimiento académico. ¿Por qué? Porque pues todo el tiempo, como decías, están de que la tarea y esto y el examen y cómo si repruebas, sí, o sea, es muy muy fuerte, ¿no? Muchos de los problemas que pueden traer a los niños, ojo, muchas veces las consecuencias no es de que, ay, soy autoritario y hoy mi hijo es así, no, el problema viene, y eso se me hace muy fuerte, porque el problema viene cuando ellos son adultos. Así es. Cuando ya son adultos, vienen todos esos problemas de la forma en la que fueron criados, ¿no? Y pues muchas de ellas en los niños son que suelen desarrollar problemas de autoestima, suelen ser niños con muy baja autoestima, incluso no suelen desarrollar tolerancia a la frustración, son niños que se frustran muy rápido, que también tenemos la otra parte del estilo de crianza permisivo, que también son niños con baja autoestima, pero pues radica mucho la forma en la que se crió, ¿no? Muchas de las consecuencias también es que son niños hostiles y niños agresivos. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo su entorno era a base de gritos, a base de golpes a veces. Aparte el estrés, imagínate, si un adulto no puede vivir con tanto estrés, imagínense un niño. O sea, también el estrés de estar cumpliendo constantemente y ser el hijo perfecto, también llega a ser sumamente estresante y dañar físicamente y dañar psicológicamente al niño, que también esto tiene consecuencias, así como son sumamente sumisos y tienen la baja autoestima, a la hora de escoger pareja también tienen muchas consecuencias que ver, ¿no? O sea, obviamente si tú todo el tiempo tuviste padres que estuvieron detrás de ti exigiéndote hacer diferentes tipos de cosas, obviamente cuando llegues con una pareja y dejes que sea él a lo mejor el autoritario, obviamente tú te vas a sentir en tu zona de confort. Sí, y va a traerle problemas al final de cuentas. Y que es sumamente perjudicial para la vida de ambos. Sí, creo que otro de los puntos también que es una consecuencia de este tipo de crianza es que les va a costar mucho trabajo desarrollar habilidades sociales. ¿Por qué? Pues sí, o sea, todo el tiempo estuvieron tan aquí a un lado y no lo soltaron nunca y no puedes ir y no puedes hacer y no puedes deshacer. Entonces, ¿yo cómo me aprendo a desenvolverme en mi entorno? ¿Cómo me desenvuelvo cuando yo sea un adulto? Ojo, porque eso es lo fuerte. ¿Cómo yo me voy a desenvolver ante mi jefe, ante mis profesores, ante mis clientes? A lo mejor no lo sé, ¿no? Entonces, eso cuesta mucho trabajo y pues evidentemente el tener problemas sociales pues nos va a traer muchos otros problemas que no podemos a lo mejor desarrollar varias actividades en nuestra vida. Y siento que estamos hablando desde un punto dócil, porque a veces te vuelves sumamente rebelde y de no me importa, y entonces como toda
tu infancia viviste con un cuadro de reglas estrictas, cuando eres adulto, pues te vale y dices, pues... Ahora es cuando... Ajá, exacto. Ojo que no queremos generalizar y creo que es algo que lo decimos siempre, no estamos generalizando. Hay estudios que comprueban que estos estilos de creencia tienen ciertas consecuencias, pero no siempre es así. Puede tocarle que si tú fuiste un padre súper autoritario, tengas un hijo que cuando es adulto sea exitosísimo y qué padre, pero esa fue ya por la resiliencia del niño, ya fue por la forma de afrontar esas experiencias y traducirlas a algo bueno, ¿no? Pero no siempre pasa así. Claro, deben recordar que el patrón puede ser predominante en la mayoría de la población, pero cada caso es específico y especial para hablar de cada persona. Así es. Y pues, bueno, creo que esas características del medio autoritario, creo que son lo suficiente como para que sea un poquito más comprensible. Y vamos a pasar al lado completamente contrario. Literalmente es lo contrario. Ojo, no habíamos, a lo mejor no lo tocamos así, pero no sé si sea necesario, pero el estilo de crianza autoritario no es muy positivo, que digamos, se considera un estilo de crianza negativo. Y el permisivo, ¿qué creen? También, pero porque justamente es lo contrario, como lo decías, no hay un balance, ¿no? Entonces vamos a ver qué es el permisivo. Claro, son todos aquellos que tienen un control relajado, tienen alta disponibilidad y reciprocidad hacia los niños y también son conocidos como padres helicópteros. O sea, son esos padres que todo el tiempo están rodeando alrededor de sus hijos para cumplir cada necesidad que el niño presente y no saben decir no. Y que están todo el tiempo de que esto, sí, esto, y que son no bebés, y de que son bebecitos, está llorando, chupón, no es el chupón, el pañal, no es esto, y ahí le ponen 20,000 cosas y juguetes y cosas, y el niño está como de, dude, quería que me cargaras, o sea, es algo es lo que les comentaba, o sea, a mí se me hace un tema un poquito fuerte, ¿por qué? Porque en el sentido en el que el niño vaya traduciendo estas experiencias y estos comportamientos de los padres hacia el hijo, es como se va a ir formando su conducta, su pensamiento, su carácter incluso, ¿no? Entonces, como yo cuando sea grande, si todo el tiempo mi mamá me tenía 20 dulces y 20 juguetes enfrente de mí, yo llego adulto y digo, quiero esto y nadie me lo trae. ¿Cómo Exacto. voy a reaccionar yo? Es lo que les comentaba acerca de la tolerancia a la frustración. Esta baja tolerancia a la frustración va a ser de que de repente alguien no me dio nada y voy a soltar un madrazo y me vale madre quién seas, pero yo ya te metí uno, ¿no? Claro. Entonces, esta baja tolerancia a la frustración la creamos o la crean los padres, ¿no? Al momento de ser muy permisivos o autoritarios. Claro, al estar sumamente como al pendiente de tus hijos, obviamente también creas cierta dependencia hacia ellos, ¿no? En el sentido en el que no van a poder realizar, o sea, su independencia se va a ver tan... Pues no va a existir. O sea, no van a tener como consciente el término de independencia. Pues justamente porque estos padres son muy protectores. O sea, todo el tiempo es de que, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Y no te rasguñaste? Y, ay, no, sangre, no, al hospital ya, en este instante. O sea, sí, pero no. O sea, volvemos, creo que es un equilibrio. También son padres que no establecen ningún tipo de límites, de reglas, que el comportamiento que tengan, o sea, a mí la verdad, o sea, sí, creo que justamente lo del helicóptero mucho, es como ¿no? Justo de padres que creo que se está dando mucho ahorita, o las luces van enfocadas mucho a este tipo de padres, de que el niño está berreando, tirado en el piso y la mamá es así de... Ya, hijito, no llores. Ya no llores. Acuérdate que te tienes que portar bien, ¿no? Y el niño ni siquiera la escuchó, ni siquiera le pasó por aquí la voz de su mamá o de su papá. Y está, o sea, está berreando el niño y la mamá, ay, es que así es, pero no, mi amor, cálmate, ya no llores. O sea, dude. Creo que ese tipo es como de, ok, o sabes qué, mira, toma, te doy una paleta, ¿no? Sí, y que no es necesario a lo mejor llegar a los golpes para controlar a estos niños, simplemente a lo mejor una voz fuerte, no estoy diciendo que grito, sino una voz fuerte, firme. Y en ese momento, obviamente, el niño se va a parar en seco de, ok, está haciendo una conducta diferente a lo que de verdad haría mi mamá. Y exacto, creo que todos ubicamos a ese niño del súper que se la pasa llorando porque no le vas a comprar el juguete. Entonces, estos niños tienen consecuencias psicológicas graves porque tienen dificultades a veces para desempeñarse académicamente. Esto se debe a que a lo mejor, pues, el padre siempre está al pendiente de lo que necesite. Ay, si te cayó el lápiz, sí, te lo doy. Esto, el otro. Y a veces llegan a ser padres que hacen las tareas en vez de los niños. A mí me da mucha risa porque no sé si ubiquen a Paco de Miguel, que literalmente
imita a las maestras y a las mamás y así. Entonces llega un punto en el que justo, no tiene mucho que lo subió, de hecho busquen sus reels, creo que sí era un reel, en donde justamente él dice, o sea, él actúa con una mamá antes, ¿no? Había reprobado el examen. Y llega la mamá, oye mamá, es que reprobé el examen antes, ¿no? Y pinche chanclazo y burro, y por qué si es tu única responsabilidad y cosas así. Ojo, tampoco está bien, pero pues era lo que pasaba más antes. Y ahora es como de mamá, reprobé el examen. Y se vuelve así como de respira, tranquila, que no sé qué. Y dice, sí, hijo, no te preocupes, vamos a solucionar las cosas, porque yo sé que diste tu máximo, pero pues no se pudo, ¿no? Entonces es como de, wow, o sea, ahí vemos los dos extremos completamente, sí, pues muy, muy, muy expresivamente a cómo son, ¿no? Y nos damos cuenta que ni uno está perfecto ni el otro tampoco. Claro, ¿y qué vamos a crear? Pues vamos a crear niños que tampoco suelen relacionarse bien con los demás. O sea, obviamente todos van a querer, o si tu estilo de crianza es permisivo, obviamente tu hijo a la hora de relacionarse va a querer que todos le sirvan. O sea, va a ser como el pequeño tirano o el pequeño rey de... Va a ser este tipo de persona. Ajá. Que suelen no hacerle caso a las autoridades, ¿no? Y no puedes hacer eso. Ah, no, porque no sé, yo toda mi vida he hecho lo que yo quiero, porque tú me vas a decir que no puedo, ¿no? Claro, y que cada 5 minutos los padres están en la dirección porque pues el niño ya tuvo como estos conflictos, pero pues vemos como la consecuencia del estilo de crianza de decir sí, hijo, sí esto, sí el otro, sí acá. Y justamente el sí, sí y todo, y sí te doy, y sí toma, y sí lo que quieras, se convierte más adelante en justamente en personas caprichosas y personas pues consentidas. Pues sí, o sea, es evidente que si toda su vida le dijiste, sí, mi amor, ¿y qué quieres? ¿Y qué se te antoja? Y ya no sabes ni qué ponerle, qué moño ponerle encima, pues sí, van a ser personas o adultos caprichosos que vuelvan lo mismo. A ver si cuando le diga a su jefe a que tiene que hacer algo, le va a decir que no, pues entonces no va a poder sobresalir en una sociedad, ¿no? Claro, y que también van a ser adultos sumamente dependientes de las demás personas, y van a ser adultos que a lo mejor les va a costar tanto trabajo como socializar, que van a ser adultos aislados, porque no van a, o sea, va a ser ese típico amigo que no soportas ni porque te pasa por encima, porque pues es el que se cree a lo mejor que todo el mundo, que el sol gira alrededor de él y no al revés. Sí, una de las consecuencias también que están muy marcadas en este tipo de crianza, justo es que suelen representar, y, ojo, las consecuencias que le estamos diciendo tienen estudios, llegan a ser personas tristes. ¿Por qué? Porque nunca las llegas a satisfacer. O sea, ¿cuándo las vas a llegar a satisfacer si tú les invitas un helado? Van a querer la heladería completa, ¿sí? Y a lo mejor también el satisfacerse a sí mismo va a ser sumamente difícil, porque ya llegaste a lo mejor a ese punto, en vez de sentirte satisfecho, vas a sentir todo el tiempo que algo te falta y que necesitas hacer cosas mucho más grandes para poder a lo mejor darte a notar o ser lo suficiente para ti mismo, porque a lo mejor ya no es para demostrarle a alguien más, sino demostrarte a ti mismo, también tiene mucho que ver. Así es. Y el tercer estilo de crianza del que vamos a hablar es el negligente. Híjole, amigos, creo que es el más feo, o sea, creo que es el más horrible de todos. Y que todos conocemos al menos a un padre así. O esperemos que no, la verdad, ¿no? Pero justamente creo que si tomamos un ejemplo de una serie, justo como visualizándolo, yo recordé mucho, no sé si vieron 13 Reasons Why, y ubican a Justin Foley, su mamá, triste. O sea, literalmente su mamá tenía un estilo de crianza negligente, por cómo vivía, por cómo era, por cómo permitía que el padrastro se madreara al Justin y todo, o sea, la verdad es que todo mal, ¿no? Entonces, justamente estos padres son los que no están interesados en el niño, ni siquiera se implican, no les muestran su apoyo, no nada, ¿no? O sea, son padres ausentes. Claro, son padres con un control relajado, baja reciprocidad, y tampoco son padres que prestan atención, o sea, es como de, ay, te caíste, levántate. Sí, o sea, no están, ¿no? Y qué bueno que mencionas ese ejemplo, porque es sumamente importante. ¿Cómo le das esa seguridad emocional a tu hijo? Claro. Y de decirle, sí te caíste, sí duele, porque estamos dándole un valor a su sentir, pero mira, estás bien, ¿no? O no puedes o hacer esto o sea, validar la emoción del niño es algo sumamente importante que consciente o inconscientemente como padres hacemos. Entonces, si no tenemos esa validación emocional por parte del otro, ¿cómo vamos a saber si que yo me caiga
y no pasó nada, o sea, y nadie se enteró y párate, no te pasó nada. Pero también está el papá de, no, mi hijo se cayó y la ambulancia, ¿no? Lo que les decía. Entonces, justo es, acá no tengo una validación emocional y acá me están sobrevalidando una emoción que no tiene por qué estar tan sobrevalorada, pero entonces, ¿en dónde me coloco yo, no? O sea, ¿cómo sé que yo si me caigo de rodillas de 15 centímetros es sumamente doloroso o no lo es, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sí, también van a ser niños al final que les va a valer absolutamente todo, que si tengo trabajo, bien, que si no tengo trabajo, pues ni modo. O sea, sí, justo porque así fue como ellos fueron criados, ¿no? También son, volviendo a hablar de los padres, no son padres que exigen mucho, ¿no? O sea, a lo mejor no están presentes. Nada. A lo mejor no están presentes a la hora de hacer tarea o en las juntas de padres o lo que sea. O sea, simplemente son padres ausentes. Siento que son también estos padres fantasma, ¿no? Que los ves de repente y que también estos niños a veces terminan siendo criados por la familia extensa, hablando de tíos, abuelos, a veces hasta los primos que a lo mejor llegan a ser los más grandecitos, pues se hacen cargo como de estos niños para no dejarlos como a la deriva, ¿no? Porque va a llegar un punto en el que en la adultez que lo necesiten no estar a la deriva, porque imagínense si a nosotros a veces nos conflictuamos acerca de que si vamos por el camino correcto que la vida o el destino nos está marcando, imagínense para un niño que no tuvo estas guías, ¿no? O estos barandales para decir, ok, por aquí no, y si por aquí voy, me caigo. No saben ni por dónde pueden, porque pues nunca se les enseñó algo así, ¿no? Y justamente pues consecuencias de estos niños es que para empezar los padres ponen en riesgo total a los niños su salud física y su salud mental, o sea, su salud emocional está por los suelos, o sea, realmente cuando son adultos son personas que les cuesta mucho trabajo afrontar sus emociones, pueden ser personas sumamente depresivas o sumamente agresivas también, ¿no? O sea, están los dos contrarios. Tienen baja autoestima y pues pueden llegar a crear o a desarrollar serios problemas psicológicos, ¿no? Algún trastorno, a lo mejor depresión mayor, ansiedad generalizada. Una dependencia a una sustancia nociva. También imagínense la interacción social con el otro, o sea, no vas a saber ni siquiera cómo acercarte a alguien a decirle hola. O también pueden llegar a relacionarse con personas que no deberían. O sea, volvemos a lo mejor al ejemplo de Justin Foley, en el sentido en el que pues él creció así, abandonado por su madre, porque a lo mejor la única que lo tenía era su madre, y pues obviamente cae en un mundo donde las drogas, el sexo y el alcohol era el único camino que él podía seguir, porque así se sentía. Y justamente ahí entra porque la familia de Bryce, que era su amigo, pues era una familia de dinero, que también eran padres ausentes, que también eran padres súper ausentes, pero al final encontró él un hogar, entre comillas, donde a lo mejor tenía cosas que le faltaron toda la vida y terminó relacionándose con personas que no tenía por qué haberse relacionado, ¿no? Y bueno, creo que ya es como mucho negativo. Sí, mucha negatividad. Y justamente lo que les decía, siempre va a tener que existir un equilibrio para algo sano, ¿no? Entonces, van a decir, pues todos los estilos de crianza son negativos. No. Hay un estilo de crianza que se considera... Yo creo que más que correcto sería como equilibrado, o sea, como que pones en una balanza tanto el ser permisivo como el ser autoritario. Y que se considera el más saludable de ellos, de estos tipos de crianza, ¿no? Porque pues como ya lo vimos, los otros no son muy saludables, que digamos, ni para los padres, que creo que son los menos afectados, pero para los hijos sí, ¿no? Entonces yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y este estilo de crianza se llama democrático, y creo que bien lo dice su nombre, democracia, ¿no? Claro, como los veníamos diciendo, es el más equilibrado, sabe combinar el control fuerte, a lo mejor la disciplina, si es que lo podemos llamar así, y las demandas de afecto y cariño. Igual son padres que establecen reglas y límites claros, que son padres que a lo mejor, ok, hoy quieres salir con tus amigos, perfecto, pero antes de salir con tus amigos tienes que a lo mejor tender tu cama todos los días. O recuerda que tienes que hacer esto y esto, ¿no? Y entonces si terminas tus tareas, adelante ve, ¿no? Son esos padres que pueden
que tienen Negociar. un canal abierto hacia la comunicación y que pueden escuchar las necesidades de su hijo, ¿no? Porque muchas veces, y creo que dentro de todos los estilos de crianza No se toma en anteriores, cuenta el niño. exacto, o sea, ¿dónde dejas el canal abierto para expresar lo que el niño está sintiendo? Claro, porque, o sea, al final de cuentas, creo que uno como papá dice, ay, pues es un niño, qué va a decir, no? Pero no, o sea, y justamente por eso este es democrático, porque tanto da el papá como puede opinar el hijo, ¿no? Sí, suelen ser papás firmes, pero también, como lo comentabas, brindan apoyo a los pequeños, ¿no? Establecen, pues sí, los límites, pero justamente como este tipo de decir, yo puedo explicarte las reglas y las consecuencias de la conducta que estás teniendo. Ahí les estamos brindando muchas herramientas. Les vamos a dar tolerancia a la frustración, independencia y entre muchas otras cosas que pues al final van a hacerle muy bien al niño, ¿no? La empatía también suele ser un aspecto positivo a desarrollar en los niños y son esos pequeños líderes, ojo, dije líderes, más no jefes. Son esos niños que pueden llegar a hacer grandes cosas cuando tienen ese canal de comunicación abierto para poder expresarse. Porque al momento de poder expresarse como con los padres, también va a poder expresar sus emociones, a lo mejor sus pensamientos, sus ideas de una manera segura, porque también muchos de los niños que veíamos en los estilos de crianza anteriores son niños que al ser como silenciados en cierta forma, no pueden decir, oye, es que yo me estoy sintiendo así. Sí, porque nunca les dieron la oportunidad de, claro, y o obviamente sea, pues no saben cómo canalizarlo. Y les ponen así como el masking en la boca de no, tú no digas nada y tu opinión no vale. Así es. Justamente esta parte muy característica de los papás democráticos o de los padres democráticos o de los padres democráticos, porque justamente es el punto más importante, que toman en cuenta el punto de vista del niño. Entonces, en el momento en el que esto pasa, ya entra a poder negociar, ¿no? Es, ok, tienes que hacer esto y tú quieres hacer esto. ¿Qué te parece si ni tú ni yo hacemos esto, ¿no? Es un intercambio de opiniones y de comunicación, como lo comentabas, en el que los dos podemos estar satisfechos y bien y en orden con lo que se va a hacer aquí o en donde sea, ¿no? Y que aquí vuelve a entrar la comunicación asertiva, amigos, que si no han escuchado ese capítulo, los invito a escucharlo, porque muchas veces también esta comunicación asertiva hacia tus hijos es sumamente importante para crear buenos cimientos dentro del estadio tanto emocional como físico y psicológico de todos los niños. A veces solemos combinar a lo mejor los estilos de crianza de manera errónea, pero como lo dijimos al principio, no todos nacemos o nacieron sabiendo cómo ser padres o criar a otra persona. Así es. Y una de las cosas también muy importantes que creo que tiene el democrático es que en lugar de emplear el castigo, emplean el refuerzo positivo. ¿Qué es esto? Tan sencillo como de que en lugar de que yo le diga, si no haces eso te vas a quedar castigado sin la televisión una semana. Ok. En ese estaríamos a lo mejor en el estilo de crianza autoritario. Pero si yo llego y le digo al niño, oye, ¿qué crees? Necesito que me ayudes a hacer lo que te toca el día de hoy y si lo haces vas a poder jugar vas a poder ver la televisión. Estamos diciéndole exactamente lo mismo con otras palabras, pero estoy reforzando la conducta que el niño tiene, que yo quiero que el niño tenga, diciéndole, si lo haces, puedes hacerlo. Y no diciéndole, si no lo haces, no, porque no, vuelvo a lo mismo. En el momento en el que nosotros estamos con el no al niño, el niño se queda como que se siente intimidado y de una u otra manera, no porque el niño sea, se ponga a la defensiva, es algo natural del ser humano defenderse, no porque el niño sea un malcriado, no. Es natural del ser humano, o sea, su cerebro le va a decir, güey, te están gritando, ¿qué pedo? Haz algo. Entonces va a tener que responder de una u otra manera. Y qué mejor que decirle, oye, necesito que hagas esto. Si lo haces, vas a poder ver la televisión. Ese es un refuerzo negativo. Estamos reforzando la conducta del niño. Claro, y aquí las palabras tienen un impacto importante. O sea, cuando tú pones muchas veces la palabra no dentro de una oración a la hora de corregir ciertas conductas dentro de tus hijos o de los niños, porque es importante como recalcarlo,
también tiene ese efecto de no, 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 no. Entonces lo único que se va a grabar en el niño es el no, en vez de grabar lo que de verdaderamente queremos. Hay muchas técnicas que obviamente con ayuda de un especialista van a poder implementar dentro de su crianza para poder modificar de manera correcta todo esto que el niño puede llegar a presentar. Vayan a un psicólogo cognitivo-conductual si tienen problemas de conducta con sus hijos, ¿no? Y pues muchas de las consecuencias que nos trae este estilo de crianza es que tienden a ser más felices y exitosos, ¿no? Lo decíamos, definitivamente, o sea, van a llegar a ser más independientes, a tomar buenas decisiones y aprender a saber tomar decisiones. Y son niños que tienden a tener mayor autoestima, son más responsables y se sienten cómodos, justo como lo decías, pues expresando sus opiniones, sus emociones, ¿no? Porque desde siempre se les dio la oportunidad de hacerlo. Claro, a veces no sabemos cómo dirigir a los niños como tal, pero, bueno, lo voy a volver a decir, pero la mejor alternativa es acercarnos a un profesional de la salud, porque, dirán, ya me hablaron de todos estos estilos de crianza, a lo mejor tengo un estilo permisivo, ¿qué hago para cambiarlo, no? Ve a terapia. Exacto, la terapia a lo mejor familiar o también puede ser personal o de tú y el niño en diadas, puede ser sumamente efectiva, pero es importante que todos dentro de la familia, a lo mejor si son mamá, papá, hijo y hermanos, deben de involucrarse realmente en el proceso. Y estar en el mismo canal. Porque si no, obviamente no va a funcionar y va a haber muchas conductas que se van a repetir una y otra vez. Ahora, a mí me gustaría tocar este tema, este punto, que siempre lo digo, siempre Aranza no me va a dejar mentir, pero no vean al psicólogo infantil o no vean al psicólogo conductual cuando lleven a sus hijos como me va a arreglar a mi hijo. Y cuando salga de esa sesión, mi hijo va a ser otro. Y ya está compuesto. ¿Compuesto de qué? O sea, no vamos a esperar a que el psicólogo agarre y con una varita mágica le diga, ay, ya estás bien, ¿no? O ya te vas a portar bien de hoy en adelante. Eso no va a pasar. Lo hemos hablado muchas veces, es un proceso y como lo dice Sara, me parece importante que sea un trabajo de padres e hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces... Y también educadores. Así es, pero creo que es importante más padres e hijos, y más ahorita que ahorita los niños ni siquiera están yendo como presencial a la escuela, pero sí en esta parte de decir, yo no puedo ir a aventar a mi hijo ahí 1 hora y esperar que 24/7 todo el mes en mi casa sea ya otro niño, porque... O que el niño sea responsable de sus mismas cosas, a lo mejor, ¿no? O sea, porque lo dijimos creo que en el capítulo pasado, el psicólogo también deja tareas y a lo mejor no responsabilizarte también de esas tareas que también te corresponden es sumamente como perjudicial para su proceso. No, pero incluso las tareas que dejan los psicólogos para niños con problemas de conducta son para los padres, no son para los niños. Porque déjenme decirles que si hay algo que incrementó el problema de conducta en el niño, fueron los papás, no fue el niño, o sea, no fue otra cosa, fueron los papás. Entonces, eso es algo muy importante. Muchos van a decir, chinga, pero si yo hago las cosas bien, ¿y por qué yo, no? Si yo es el niño, no yo. Discúlpenme, pero aquí la primera línea que tiene contacto el niño son los papás. Y que el niño no aprende a tener como una conciencia clara hasta alrededor entre los 11 años. Exacto, o sea, hasta los 11 años él va a poder distinguir lo que a lo mejor está bien de lo que está mal, de lo que es correcto y de lo que no, porque a lo mejor no puedo decir que si está bien o está mal, sino más bien de lo que es correcto y lo que no es correcto. Y de poder tener una autonomía de poder decir, yo puedo decidir o puedo ser consciente de que estoy diciendo esto y esto, ¿no? Antes, claro. No. O sea, no. De hecho, justamente también por eso, muchas de las leyes que están aplicadas a los sistemas judiciales aplican hasta los 16 años. Exactamente. Porque los niños no tienen como... la madurez, el desarrollo neuronal necesario para tomar decisiones. Exacto, y que a lo mejor son decisiones que como padres tú deberías de haber tomado. Es como cuando hay una patria potestad. El niño no puede tener menos de 12 años para decir, ay, me voy con mi mamá o me voy con mi papá. ¿Por qué? Porque el niño no está neurológicamente preparado para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Claro. Entonces creo que es importante que todo el tiempo haya este apoyo de los padres en el caso en que llegue a haber un proceso psicológico y que no pensemos que el psicólogo va a hacer todo. ¿Por qué? Porque es lo que les decía, 1 hora allá y otras 23 acá, dentro de mi casa, pues en 1 hora
yo puedo hacer mi trabajo, pero si ustedes no aportan en su casa, entonces mi trabajo no va a servir de nada, porque es un ping pong, ¿no? Tú das, yo te doy, pero ¿por qué? Porque si no, yo no puedo trabajar con todo lo que tú hagas en tu casa, que es en donde está más. Y bueno, para empezar a cerrar, creo que sería correcto que si ya como detectaste ciertas actitudes o acciones y conductas que tienes a la hora de educar o criar a tus hijos, puedas modificar ciertas acciones y a lo mejor buscar esta ayuda que es necesaria, porque no todo lo podemos hacer solos y no existe una guía para ser padres. Entonces, a lo mejor buscar una ayudadita extra va a poder ayudarnos a ser niños mucho más saludables que puedan expresarse correctamente. Adultos muchísimo más saludables, porque eso es lo que necesitamos. O sea, de niños creo que podemos moldearnos muy fácil y nos podemos ir acomodando a los estatus, pero de adultos es sumamente difícil. Entonces creo que empezar a crear y a criar una buena educación a futuro, no lo veamos como una recompensa a mañana, veámoslo como una recompensa al futuro, ¿no? De cómo pues va a poder progresar esta sociedad de una manera muchísimo mejor. Claro, y que también la psicoprevención lleva a tener un papel sumamente fundamental en todo esto y que a veces no le damos el peso necesario o los requerimientos necesarios para poder emplearlo. Entonces, si tú como padre notaste que tienes a lo mejor un estilo de crianza negativo, dicen muy bien por ahí, déjate ayudar, que yo te ayudaré. Exactamente, entonces creo que sí es importante esto, tomar ciertos puntos y decir, ok, ¿en dónde estoy parado como papá? Y en dónde puedo poner a mi hijo en un futuro, ¿no? Porque ahorita nosotros decimos, ay, pues pobre niño se la pasa llorando todo el día porque lo están regañando, o pobre niño todo le dan, pero a futuro realmente piensen qué hombre o qué mujer va a ser ese niño, ¿no? Que tenemos enfrente. Y pues creo que eso sería todo por el día de hoy. No hay nada que agregar. Recuerden que subimos episodio todos los miércoles por YouTube y por Spotify, y que nos pueden seguir en Instagram y en Facebook como @CarpeDiemPodcast. Y pues ahora sí, sale, bye.